Hola queridas hermanas, me alegro mucho de poder tener este tiempo nuevamente con ustedes y agradecer al Señor porque su palabra es fiel, podemos confiar en ella, podemos tener una guía segura y nos alienta, como lo que estamos estudiando en Primera de Pedro, que es de aliento para aquellos hermanos que estaban en esa época, en ese tiempo, y que el Señor la utiliza y la deja para nosotras también, para alentar nuestros corazones, para corregirnos, para exhortarnos. Así que vamos a orar para continuar con esta enseñanza y que el Señor hable en nuestras vidas. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Agradezco, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia, todo lo que tú nos das, Señor. Te agradezco por este día, con todo lo que ha tenido, Señor. Tú eres soberano y has estado con nosotras, Señor. Ruego, Señor, que limpies nuestros corazones, que tú, Señor, muestres a nuestra vida aquellas cosas que debemos corregir, que hoy día nos hables también a través de tu palabra, que seas tú quien nos exhorte, Señor, y que, Padre, podamos ser obedientes a ti para ser agradable ante tus ojos, para darte la gloria a ti, que es por lo que estamos en esta tierra, y también, Señor, para ser bendecidas y tener una vida de gozo, a pesar de las dificultades y sufrimientos. Agradecemos por todo, Señor, y queremos que tú nos guíes en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas, les recuerdo nuevamente, tengan lapicito, tengan cuaderno, si están estudiando realmente la palabra de Dios en forma ordenadita y sistemática, es súper bueno. Si no lo han hecho y quieren empezar a hacerlo desde ahora, es tiempo. Entonces, al ir anotando uno puede acordarse después de las cosas y poder meditar y poder ponerlas en práctica. Vamos a continuar con Primera de Pedro 3, 1 al 7. Ya terminamos los otros dos capítulos, ya vamos en el 3, así que hoy día vamos a seguir. Esta parte pareciera que es, y lo es, directamente a las mujeres casadas. Es una exhortación que también hace Pedro. Nosotros hemos visto que Pedro ha ido pasando por el tema espiritual, el tema social, el tema político inclusive, la sumisión hacia las autoridades, el tema iglesia y también habla del tema matrimonio, hogar. Y en esta ocasión él ya se va a dirigir a esa área. Este mensaje y la palabra es útil para todos, ¿verdad? Es para solteras y casadas. Es un estudio que nos va a servir a todas las que estamos casadas, que tenemos nuestros esposos. También les sirve a aquellas que están viudas, que están separadas, etcétera, porque pueden exhortar a otras, aun cuando en sus vidas a lo mejor no fue exactamente lo que Dios quería, pero al aprenderlo nosotros ya podemos dar testimonio de que en el Señor hubiese sido mucho mejor y podemos ayudar a otros con la palabra del Señor. Y por último, las solteras, que las solteras también, el Señor tal vez tiene preparado a alguien para ti, y saber qué es lo que el Señor demanda de nosotras, lo que le agrada a Él dentro del matrimonio. Así que vamos, partamos. Primera de Pedro 3, 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice así: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor o dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Son 7 versículos que hablan muchas cosas, pero hoy día vamos a tratar de hacerlo resumido pero completo. Y en la primera parte del versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Así como en el capítulo anterior, en el capítulo 2, todo creyente aprendimos y fueron exhortados aquellos hermanos en ese tiempo por Pedro, todo creyente debe ser sumiso ante las autoridades. Y es un tema que hoy en día también está atañéndonos mucho, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, hermanos, si nosotros no somos sumisos ante nuestras autoridades que pueden estar actuando incorrectamente o correctamente, nosotros debemos mantenernos en sumisión. Ese es el mensaje de Dios. No es un mensaje de un hombre, no es un mensaje de un pastor. Es la Biblia la que dice que debemos someternos a las autoridades, someternos, sumisión, y a los amos terrenales. Entonces nos hablaba de aquello Pedro, ¿verdad? Aún más, en el versículo, ya terminando el capítulo, en el versículo 21 al 25, ya nos muestra de frente a Jesús. Jesús en sumisión. Y a tal sumisión que dice que Él tuvo padecimientos y con un propósito, para que nosotros fuésemos sanadas y salvadas. Es decir, Él se sometió, Él cayó, Él sufrió, Él se sometió a las autoridades, se sometió a su primera autoridad también, que era Dios, y que es Dios, para salvarnos, por amor. ¿Qué mayor ejemplo, hermanas? Si Él fue sumiso siendo mismo Dios, ¿qué más a nosotras? Que es una ordenanza que nos manda Dios mismo. Sumisión de la mujer. Sumisión de la mujer hacia su esposo. Y aquí está hablando a esposos, mayormente habla de esposos no creyentes, incrédulos. Una esposa creyente debe ser sumisa al esposo incrédulo. Pero esta enseñanza la guía hacia allá, pero está en complemento de toda la enseñanza de la Biblia acerca del sometimiento al esposo, porque aquí quiero poner ese énfasis en cuanto a la salvación, en cuanto al testimonio, pero la palabra de Dios nos enseña que tanto a cristianos o ante no cristianos, nosotros debemos ser esposas sumisas. Y vamos a buscar Efesios 5:22. Si lo quieren buscar y si lo quieren anotar, vamos a estar en Efesios 5:22 y en Colosenses 3:18. Así que vamos a leer Efesios 5:22. Veamos. Ya. Dice, poniendo ejemplo al Señor Jesús, dice que Dios sometió, bueno, en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Señor, ¿verdad? Ese es nuestro Señor. Y en Colosenses 3:18, vamos a verlo también, Colosenses 3:18, dice así, hablando también acerca de la sumisión ahora, primero al Señor, como dice que Él es sobre toda autoridad, y también ahora con respecto a nosotras como casadas o futuras esposas. Dice así, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como convienen en el Señor. Es una ordenanza que aquí en este versículo también estaba la enseñanza. Así como en estos versículos, hermanas, hay muchos versículos que hablan de la sumisión a los esposos. Es una ordenanza, es un mandato, ya ante esposos cristianos o no cristianos. La palabra del Señor aquí, cuando dice asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, habla de tener un testimonio y que ese testimonio de vida, de sumisión, sea consecuente con nuestras palabras de fe, pero sin hablar. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Pedro y lo que les estaba diciendo a ellos es que sean sumisas con su testimonio. Como dice un poquitito más adelante,
Dice así en el mismo versículo 1: asimismo vosotras estás sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, lo que nos está diciendo aquí, que nosotros lo que creemos y lo que profesamos como Salvador, como lo que es el amor, y si la palabra de Dios dice que debemos ser sumisas, nosotros lo seamos sin palabras, con el testimonio, lo vivamos, lo que creemos y lo que podríamos profesar, lo vivamos. Es con nuestras acciones, lo mismo que aprendíamos el año pasado, bueno, y al principio de este año terminando Santiago, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Hablando de la salvación, pero también en nuestra vida mostramos con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, lo que creemos y en quién creemos y el ejemplo de quién seguimos. Y nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Entonces, aquí en esta parte podemos ver que nosotros vamos a poder, inclusive las que tienen esposos no cristianos, eh, pueden ganar a sus esposos incrédulos por el testimonio. Porque hay muchas mujeres, hermanas, que hablan y hablan y hablan de Dios. Espero que no sea una de ustedes esa. No es que sea malo hablar del Señor, pero a veces no es lo más sabio cuando hay un corazón endurecido todavía. El Señor quiere hacer la obra, no nosotras. Y el Señor va a obrar si nosotros obedecemos a la parte que a nosotras nos toca. La parte que nos toca a nosotras es ser sumisas a nuestro esposo, no hablar con palabras golpeadas, con como mandoneándolo, burlándose de él. Tratando de decir, no, que tú estás mal, que tú, esto a Dios no le agrada, esto no está bien, el Señor te puede castigar por esto. No es a lo que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó a orar constantemente por nuestros esposos, a ser amorosas, sumisas, y con eso le vamos a estar mostrando a Cristo en nuestras vidas. Y el Señor hace la obra. No demos la espalda a esta exhortación, hermanas. Tratemos de tomarlo en cuenta. Si estamos fallando en algo, pidámosle dirección al Señor en todo esto. También podemos ver que no tiene que ver solamente con el amor, ¿ya? No tiene que ver solamente con el amor al esposo. Tiene que ver con obediencia a mi autoridad. ¿Quién es mi autoridad? Mi Dios. Así como un soldado ante su mayor autoridad, la autoridad manda y el soldado obedece. Habla de este tipo de sometimiento, aquí la palabra de Dios, de esa sumisión de obediencia. No solo que si yo siento amor o no siento amor por mi esposo, porque puede que esté en una etapa de cansancio, puede que estemos en una crisis, puede que esté dudando a lo mejor de mis sentimientos, pero si yo amo al Señor, yo voy a decidir amar a mi esposo y obedecer al Señor en esta sumisión. A veces parece que las palabras no van con los hechos, con lo que yo estoy viviendo, es superior a mí, pero el Señor lo dijo, y si nosotros nos disponemos a experimentar la comunión con el Señor, el aferrarnos a Él, el Señor nos va a dar fuerza y sabiduría para enfrentar a esposos que todavía no creen en Él. Sigamos. En el primer siglo, hermanas, en este tiempo, en el fondo, era casi imposible pensar que una esposa, una mujer, iba a adoptar una creencia o una religión distinta a la de su esposo. Eso no podía pasar, no era aceptado. Yo creo que ni se les ocurría, porque la mujer tenía que estar sometida por fuerza. Si vemos también, Jesús mismo nos dejó ejemplo de estar sujeto también tanto a las autoridades, estuvo sujeto a Dios e hizo todo por nosotros en su misión, pero también estuvo sujeto a sus padres terrenales. Él obedeció en todo mientras estuvo en la tierra, hasta la edad en que ya él estuvo en su ministerio, ¿verdad? Aún siendo Dios y teniendo todo el poder, él no abusó ni usó de ese poder para poder quebrantar lo que Dios quería. Y Dios dice que los hijos deben honrar a sus padres, ¿verdad? Él lo hizo así. El mandato de mujer sumisa o esposa sumisa o sometida nunca representa menor valor como persona o espiritual. Yo no tengo menos valor que mi esposo en el área espiritual. Para el Señor soy tan valiosa como el hombre.
la mujer como el hombre. Y como persona tampoco. El Señor solamente ha dado roles diferentes para que podamos ser complemento. No es por una inferioridad como lo ve hoy en día la mujer de hoy, o inclusive el hombre de hoy. No quieren ya ser mujeres inferiores. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Una competencia y siempre estar igualándose, superando al hombre. Ese no es el plan de Dios, es un plan diabólico, mundano. El Señor ha dado complemento el uno con el otro y por eso tenemos roles diferentes, pero tenemos el mismo valor. Esta sumisión de la esposa, hermana, es la misma que la que tiene cualquier cristiano o cristiana hacia la autoridad, hacia el gobierno, hacia el jefe. Y es el mismo principio que nos da Hechos 4:19 cuando aprendimos que Pedro dijo que él no iba a poder obedecer al hombre antes que a Dios. A ver, leámoslo. Dice en en Hechos, no sé si recuerdan cuando ellos estaban siendo apresados, querían ser apresados, querían apresarlos en el fondo, en Hechos 4:19. Miren, recordemos, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, lo que queremos aclarar aquí es que esta sumisión que es ante las autoridades, ante los jefes, ante los gobiernos, y que también el Señor nos dice que como mujeres, como esposas debemos estar sumisas ante nuestro esposo, no quiere decir que nosotras tengamos que estar totalmente sometidas cuando está esta situación. Obedecer al hombre antes que a Dios. Si mi esposo me lleva a pecar, no debo obedecer en eso. Ejemplo, para no ser malentendida. Si mi esposo me dice que niegue a Dios, si mi esposo me dice que nunca más ore, ¿yo debo hacerlo? No, ¿verdad? Porque la palabra de Dios me enseña de que el Señor me manda a orar sin cesar, me manda a jamás negarle, nunca avergonzarme de él, en esas cosas. Pero si mi esposo me dice que yo no puedo ir a todas las reuniones, si mi esposo me dice que lo acompañe, por ejemplo, a visitar amigos, yo puedo conversar con él y porque a lo mejor en ese lugar no me gusta lo que hacen y yo no voy a participar de lo que ellos hagan, pero yo debo acompañar a mi esposo. Hay cosas en las que debemos pedir dirección al Señor, pero hay cosas claras que el Señor nos mande que no podemos negarle, así como lo dijo también Pedro en ese momento. Nos deja ejemplo. Obedecer a este mandato muestra nuestra sumisión y fuerte confianza en Dios, hermanas. En el versículo 2 de Primera de Pedro, en la parte B y en la parte B del versículo 1 y el 2, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque Dios nos manda y esa es la voluntad que tiene porque Él tiene un plan perfecto. Pero el para qué, porque dice para que el esposo sea ganado para Dios. Nuestras ganas, hermanas, y nuestra buena intención es ayudar a moldar a nuestro esposo, a cambiar a nuestro esposo, ¿verdad? Eso es lo que es nuestra tendencia como mujer. Siempre queremos nosotros decir la última palabra o decimos, no, pero es que mi esposo lo va a hacer así, entonces yo trato de yo hacer algo mejor o yo tratar de cambiarlo a él o yo decirle lo que haga. Es nuestra tendencia. Nosotros a lo mejor como decía, con buena intención y con muchas ganas, con nuestras palabras queremos cambiar. Queremos a lo mejor, pucha, que sea cristiano luego. O que cambie pronto en el Señor si es que es cristiano y no ha cambiado, no ha dejado que el Señor trabaje en su vida. Pedro les recuerda y nos recuerda también la palabra a nosotros que el plan de Dios no es ese, el plan es otro. El plan de Dios no son que nosotros le demos como lecciones persuasivas a nuestros esposos, diciéndole lo que deben hacer y lo que no debe hacer, diciéndole, mira, la palabra dice esto, entonces tú estás mal, el Señor puede hacer esto, cuidado con esto. No, yo debo orar y en los buenos momentos decirle, mira, el Señor te puede bendecir con esto.
que nos abunden nuestras palabras. El Señor siempre a las mujeres en especial nos recuerda que sean pocas nuestras palabras. Lo recuerda a todos los seres humanos, pero nosotros sabemos como mujeres que hablamos mucho, queremos decir cosas, queremos hablar del Señor, queremos decirle a nuestros esposos cuando están equivocados, pero el Señor no ese es el plan. Él prefiere que como mujeres callemos y oremos y esperemos en Él. No quiere que nuestra conducta sea consecuente a mi fe y a mi ejemplo en Cristo Jesús. Aún el esposo más rebelde, hermanas, el más rebelde a Dios puede ser ganado por nuestra conducta sumisa. El Señor dice aquí, por nuestra conducta casta, que significa santa, es decir, una conducta que trata de vivir en santidad, trata de no vivir en cosas pecaminosas y trata de vivir apegada a la palabra del Señor en obediencia, en sumisión al Señor primero. Y respetuosa. Esta palabra respetuosa aquí tiene que ver con temor, temor a Dios. Entonces, con nuestra conducta de santidad, de que no nos vean en cosas que, chuta, bueno, tú no eres cristiana, porque se va a resaltar eso más que cualquier otra cosa. Y lo otro, temerosa de Dios. Es decir, yo sé que hago esto o no hago esto porque sé quién es mi Dios. Y yo lo respeto y lo voy a honrar. Esa conducta, más que yo lo diga, debo mostrárselo a mi esposo. En el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y aquí, si bien, hermanas, Pedro no está exhortando, o el énfasis no está en exhortar del atuendo externo. Igual sus palabras utiliza peinados ostentosos, ¿verdad? Es decir, trata de dar una cualidad para que pongamos atención. Recuerda que seamos sobrias y sencillas en esto. Nosotros como hijas de Dios no podemos ser ostentosas, debemos ser sobrias y sencillas en nuestro atuendo externo. Esto significa que no seamos descuidadas. Vemos ejemplos de mujeres que, inclusive la mujer virtuosa, ella se vestía con telas buenas, ella se arreglaba, pero en la justa medida. Hay veces en que en nuestra vanidad como mujeres, que también es algo que traemos muchas, la mayoría, hay algunas que no, pero en lo general sí, se nos pasa la mano. Tenemos que siempre pedir dirección en eso al Señor para ser sencillas y sobrias en nuestra forma externa. Podemos arreglarnos, eso no está vedado, no hay ninguna exhortación a que no podamos hacerlo, pero sí que no sea esa nuestra preocupación antes que la interna. Porque de lo contrario muestra que nuestra atención desmedida, muestra como una atención desmedida en esto, en lo superficial, y eso empieza a ganar campo. Es como cuando nosotros empezamos a ver cosas en internet y no nos damos cuenta cuando ya hemos ocupado mucho tiempo en eso. Bueno, en esto es lo mismo. Debemos ser sencillas y sobrias, bien arregladas, preocupadas cuando salimos, cuando llega nuestro esposo, vernos bien, pero que eso no sea nuestro afán. No sé si logro explicarme para que no sientan mal de que si, no sé, si de que van a la peluquería o se hacen un colorcito, pero que no sea la constante, que yo esté siempre en esa búsqueda de ostentar mi apariencia física. Entonces dice, en el énfasis que quiere dar aquí, en el versículo 4 lo dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo de gran estima para el Señor? Dice que lo de gran estima es el atuendo interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. El énfasis es el adorno interno, que sí nos esmeremos, dediquemos, cuidemos nuestra vida con Dios, para que se refleje hacia nuestros esposos. En eso sí que tenemos que ocuparnos, en dedicarnos, en cuidarnos, en esmerarnos, porque nuestro adorno interno, mi vida con el Señor, mi obediencia a actuar, a mostrarme, a que mis acciones y mis costumbres sean castas y respetuosas ante el Señor, eso lo vea mi esposo, lo observe, sin que yo tenga que decírselo, sino que por mis hechos.
Em, Aquí el énfasis, como decía, es el adorno interno y dice que nos ocupemos en el atavío incorruptible. Es decir, incorruptible, recordemos que no cambia. No cambia ni decae con la edad, a diferencia de lo externo. Al contrario, mientras nosotros más nos ocupamos, aunque pasen los años, ese atavío va a ser más hermoso si permanecemos ocupadas en ello, en agradar al Señor. Y también dice un espíritu afable y apacible. Dos cosas que para nada se promueven hoy día, todo lo contrario, para la mujer. Eh, porque hoy en día lo que se quiere es que la mujer sea impetuosa, que sobresalga, que pueda ser superior. Y aquí dice que el Señor, para el Señor es de gran estima un espíritu afable y apacible, calmado. Es de gran estima para el Señor, hermanas. Nuevamente preguntémonos, ¿a quién queremos agradar? ¿A nosotras mismas sentirnos bien? ¿Al mundo para que no se burle de nosotras o nos vea como, es decir, es como lo que bota la ola? No. ¿O a quién queremos agradar? ¿Al Señor? El Señor es el mismo desde el principio y siempre ha pedido esta conducta en la mujer. Los tiempos aunque cambien, las costumbres aunque cambien, nosotros debemos permanecer en el Señor, con lo que a Él le agrada, porque somos sus hijas, le pertenecemos. En el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro, hermanas, muestra que no nos está llamando y no las estaba llamando a las esposas de ese tiempo algo nuevo, sino que es lo mismo que agradaba a Dios desde el principio, lo que practicaban esas mujeres que honraban a Dios. Lo mismo quiere enseñar Pedro. Dios pide lo mismo de tanto de lo que pasaba en esos tiempos como lo que está sucediendo ahora. Es lo mismo lo que el Señor quiere de las mujeres, de las esposas. Ellas esperaban en Dios, esto es fe, confianza en el Señor. Confianza en que el modo y el plan de Dios es bueno, es seguro y es perfecto. Y no el nuestro, y no el del mundo. Si el Señor pide esto es porque ese plan es el que el Señor tiene, y de esa forma va a trabajar, porque Él está trabajando en algo eterno, en algo espiritual. Y nosotros en nuestra ansiedad a veces actuamos como las herramientas que el mundo quiere que usemos. Que nosotros dominemos, que nosotros tratemos de lograr cosas en nuestro hogar, en los cambios de la pintura, en un sillón, en una ropa, en un viaje, en colegios, en diferentes cosas, no es la forma que Dios tiene. Nosotros no estamos anuladas. Nosotros podemos conversar con nuestros esposos, somos un complemento, pero no podemos nosotros querer superar, no podemos querer nosotros dominar esas situaciones. Con respecto al ejemplo de Sara, vinimos nosotros, dice, a ser herederas de su misma conducta. Si es que somos sumisas, con voluntad y amor, y no con malas ganas o porque sabemos que tenemos que ser sumisas nomás ante el Señor y ante nuestro esposo, sino que si nosotros estamos siendo sumisas porque realmente comprendimos en el corazón, hay una convicción de que el Señor trabaja de esa forma y de esa forma yo quiero dirigir mi vida, bueno, si es eso, somos herederas de esa misma conducta. Debo hacerlo sin temor, como dice ahí, sin temor, no temerosas, porque yo confío en Dios, que es Dios verdadero y fiel, y que Él va a obrar al ver mi conducta de obediencia y de sumisión ante Él primero. Si tenemos fe, hermanas, vamos a confiar en que Dios va a obrar, aunque nuestros ojos en este momento no lo vean. Y si aún en el tiempo vemos situaciones difíciles con nuestros esposos, recuerden que en esta tierra el Señor puede permitir que suframos, pero Él no deja ningún sufrimiento de sus hijos pasar por alto. En su tiempo, Él hace justicia. Igualmente dice vivir no solo... perdón.
nos falta el versículo 7. Vosotros, dice, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces dice, igualmente le dice a los maridos, es decir, que igual como nosotras tenemos una forma de vivir con nuestros esposos, ellos también deben vivir honrando al Señor con sus esposas. Y dice, vivir, no solo habitar una casa, sino vivir de verdad con su esposa. En Efesios 5:25, Pablo también enseñó, y en el 28 se los voy a leer, en Efesios 5:25, ¿sí? Dice así: Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Y en el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces el Señor los manda a vivir con ellas. Y dice, obviamente les habla a esposos cristianos, ¿verdad? Porque por algo le está dando esta exhortación en esta carta a los cristianos. Exhorta a vivir con las esposas sabiamente. A pesar de saber lo que ya le habían enseñado estos hijos de Dios en este tiempo, era necesario nuevamente mostrarles este mandamiento, recordárselo. Y para que podamos tener una idea, en el tiempo de Pedro, en el tiempo en que vivía él, en la cultura antigua el esposo tenía derechos absolutos sobre su mujer y la esposa no tenía derechos en el matrimonio. En el mundo romano, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento. Pero si una esposa sorprendía a su marido, no podía hacer nada en su contra. Todos los deberes y obligaciones del matrimonio eran puestos sobre la esposa. La enseñanza radical de Pedro es que el esposo tiene el deber y obligaciones de parte de Dios para con su esposa. Entonces ahí tenemos la idea de que en ese tiempo se vivía de esa forma. Sin embargo, Pedro enseñó lo que Dios quería que ellos hicieran. Era como lo contrario de hoy, al revés. Y bueno, y dice que viva con ella como sabiendo que ya es un vaso más frágil. Cuando dice vaso más frágil, hace referencia a fuerza física o a la sensibilidad de la mujer, no a lo espiritual, porque hay hombres y mujeres que pueden ser más fuerte o menos fuerte espiritualmente. No tiene que ver con que sean hombre o mujer, pero sí habla de esa delicadeza de la mujer, de que Dios no la dotó con la misma fuerza que al hombre. Entonces, que tenga ese cuidado con ella, esa sensibilidad. Y también dice que viva con ellas como coherederas de la gracia de la vida. Es decir, coherederos y herederos juntos. Coherederos son iguales, heredan igual lo mismo. ¿Por qué? Porque el esposo obediente y sumiso a Dios sabe y comprende que está viviendo con su esposa, pero esa esposa también es su hermana y es de igual valor para Dios. Conclusión. Una mujer, hermanas, puede confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido. Esa es una opción. O puede confiar en Dios y ser sumisa. Una mujer puede confiar en su belleza externa y atavíos. O podemos confiar en Dios y cultivar un espíritu afable y apacible. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Lo que me cuesta menos? ¿Lo que me agrada más? ¿Lo que me da más placer? ¿O quiero hacer lo que honra a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que va a ser bueno en el tiempo en donde puede obrar Dios? ¿Qué es lo que voy a decidir de aquí en adelante? Oremos. Bendito Dios, le doy gracias por tu enseñanza. Le doy gracias, Señor, porque su palabra es verdadera. A veces cuesta ponernos en nuestra carnalidad y en nuestra humanidad, cuesta querer hacerlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos primeramente a orar por ello, para que tú pongas el querer como el hacer. Y Señor, también ayúdanos, Señor, a ser obedientes primero a ti, sumisas primero a ti, para que podamos hacer todas estas cosas que te agradan y no solo te agradan, sino que son las mejores para nuestra vida eterna y para alcanzar a otros para ti.
en especial a esposos incrédulos. Ayúdanos, Señor, que tomen ejemplo las hermanas solteras en su futuro rol como esposas, y ayuda también a mis hermanas que están sin esposo, que ya han tenido esposo tal vez, para poder aprender y para poder también enseñar a los que vienen. Agradecemos por tu amor y tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas, que sea de mucha bendición y que tengan una linda semana.